Cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, entre 1536 y 1541 aproximadamente, habitaba una gran variedad de pueblos, cada uno con sus propias características. Debido a los distintos tipos de suelo, clima, relieve y vegetación en la que habitaron estos pueblos, provocó que cada uno se adaptara en forma distinta al medio donde tuvo que desarrollarse. Estos pueblos habitaron mucho tiempo la geografía nacional, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en tehuelches y en las condiciones de vida actuales mapuches. En nuestra Patagonia, antes de la llegada de los españoles, existían dos grupos principales de tehuelches. Con una frontera aproximada en el río Chubut y hacia el norte, hasta los ríos Limay y Negro, los tehuelches septentrionales, y hacia el sur, hacia el estrecho de Magallanes, los tehuelches meridionales. El vocablo tehuelche es de origen mapuche y significa gente bravía y corresponde a la raza de los pueblos pampeos. Ellos se denominaban a sí mismos Aoniquén, pero los mapuches, como ya mencionamos, les llamaron tehuelches, siendo este el nombre por el cual son más conocidos. Sus orígenes se remontan a 4.500 años atrás. Varios sitios arqueológicos muestran patrones similares de dieta y vivienda. Existen dos fases en su historia. Una primera fase llamada pedestre, que fue documentada por medio de viajeros europeos. En esta fase se dividían en grupos nómades que se dedicaban a la caza del guanaco y ñandú, como así también a la recolección de productos litorales. Utilizaban el arco y la flecha y las boleadoras. En la segunda fase usaron el caballo, el cual, a su vez, revolucionó su modo de vida y que ocasionó el aumento significativo en las distancias recorridas. En el siglo XVIII y siglo XIX, los tehuelches tuvieron influencia de los mapuches. En 1876 se introdujo por primera vez ganado ovino a la Patagonia, lo que inició la colonización de este territorio. En 1878, el gobierno argentino procedió a la entrega regular de concesiones a los colonos, y luego se inició la invasión en los campos interiores del territorio tehuelche. Se entregaron grandes extensiones para la ganadería, provocando la pérdida de acceso a los recursos naturales tradicionales de esta etnia. Eran muy robustos, de rostro grande y labios muy gruesos. Su nariz era ancha y corta, y su piel cobriza con cabellos negros. Vivían en tribus formadas por varias familias y el padre tenía la autoridad en el hogar. En cuanto a su organización política y social, su estructura básica era la familia nuclear, y una docena de ellas formaba una banda. Esta asociación se daba en tolderías y se realizaba para complementar las actividades de caza. El gobierno era ejercido por caciques, cuyo cargo era hereditario. El modo de vida que llevaba este pueblo era nómade, debido a la búsqueda de los mejores sitios de caza. Cada nuevo traslado implicaba el paso a una región no afectada por derechos de caza reconocido a otras tribus, o el compromiso de aceptación de las que pudieran sentirse perjudicadas. La violación de los límites jurisdiccionales de esas posesiones implicaba la guerra. Los tehuelches tenían instituida la esclavitud. Si hablamos de su economía, cazaban guanaco, cuya carne era importante y cuya piel era materia prima de vestidos, abrigos, habitación y otras necesidades. Usaban la boleadora, cercando las presas en un semicírculo, usando caballos y perros. Recolectaban vegetales comestibles y medicinales, mariscos en la costa. Con la incorporación del caballo en el siglo XVIII, surgieron grandes cambios en la economía del pueblo. La adaptación del caballo les hizo extender el rango territorial por medio de cacerías y de esta manera asegurar sus alimentos. Hablamos de sus costumbres. La mujer estaba a cargo de las actividades domésticas, como buscar leña, agua, hasta de cocinar los alimentos. También se encargaban de cuidar, criar y educar a los niños. Preparaban los cueros y manufacturaban ciertos objetos. En sus manos estaba la decoración de los mantos, bolsos, cinturones y naipes. Los hombres se dedicaban a la caza y a la fabricación de armas para la cacería, aunque mucha parte del tiempo lo pasaban descansando y comiendo.
La elaboración de la utilería ecuestre progresivamente se fue haciendo más compleja y generó una importante actividad artesanal. La pintura fue la clave del arte tehuelche. En el cuerpo usaban pinturas faciales y corporales para sus ceremonias y para protegerse del clima. Eran hechas a base de grasa animal. También se tatuaron por medio de incisiones en la piel. En toda su arte se observa un estilo común que incluía motivos simples, principalmente geométricos, pero siempre incorporando figuras naturalistas. La más común fue la impronta de las manos. Las artesanías. Los tehuelches principalmente se dedicaron a hacer vasijas, lanzas, flechas, jarrones y ropa con la piel de guanaco y ñandú. Su religión no tenían un sistema religioso organizado, pero tenían un corpus de creencias basadas en mitos y ritos propios, que eran contados y actualizados por chamanes quienes también ejercían la medicina con la ayuda de los espíritus que ellos invocaban. Creían en varios espíritus telúricos y en una deidad suprema que había creado al mundo, pero que no intervenía en él. Creían que Koch había ordenado el caos creando los elementos. En esta escultura se aceptaba la existencia de un espíritu maligno llamado Gualicho. La alimentación de los tehuelches. Sumaron a la dieta la carne y sangre de animales, de preferencia la de yeguas, de manera ritual y como objeto de sacrificio. Idioma. La lengua tehuelche, o también conocida como aoniquén, es la lengua que pertenecía al grupo Chon y que fue hablada por el pueblo llamado Tehuelche Meridional o Aoniquén, ubicado en la Patagonia. En su lengua se le denominaba Aoken Ajen. La denominación tehuelche es un exónimo proveniente del mapuche y significa gente belicosa. Ahora que ya conocemos a estos pueblos a través de su ubicación, historia, organización política y social, economía, entre otros aspectos, vamos a la Patagonia. Vamos a pisar el mismo suelo de estos pueblos indígenas que habitaron estos territorios. Luego de recorrer aproximadamente 1200 kilómetros desde la provincia de Córdoba, ciudad de Cruz del Eje, transitando la ruta en este momento denominada Conquistadores del Desierto, nombre el cual hace honor a la campaña del desierto llevada a cabo por el Julio Argentino Roca en su momento. Y estamos entrando a la Patagonia, a la provincia de Río Negro, donde vamos a investigar paradójicamente a los pueblos, tribus mapuches, tehuelches, con tal de poder saber de su historia, sus características como pueblo, de su situación actual. Ya en suelo patagónico comenzamos a intentar corroborar de una u otra forma todo lo que hablamos anteriormente. Estamos por entrar a la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Vamos a investigar, consultar, preguntar, a ver qué material tiene, qué información nos pueden dar acerca de pueblos indígenas o pueblos originarios que habitaron estos territorios.
Por eso, visitamos la Biblioteca Bernardino Rivadavia de la ciudad de Cipolletti, Río Negro, su museo, la Biblioteca de la Universidad de Neuquén y el Museo Gregorio Álvarez de esa misma ciudad, en el cual se realizaba una exposición denominada Danza con fotos tehuelche. Sí, el destino quiso que justamente el día que visitamos el museo se llevaba adelante esta exposición. ¿Qué es Danza con fotos? En el devenir de la fotografía de los pueblos originarios de la Patagonia Austral existen diversas etapas que se corresponden según los intereses geopolíticos y comerciales de la región. Se construye en un primer momento la imagen del indio bueno y defensor de la soberanía, afianzando el latifundio patagónico y establecidos en forma permanente los delegados administrativos del Estado Nacional. La fotografía acompañará la concepción que impone el nuevo modelo ideológico del desarrollo capitalista. Mostrará un perfil negativo de los tehuelches, un estorbo para los estancieros, un obstáculo para el progreso. La imagen reforzará la epopeya colonizadora de los pioneros y evitará captar el despojo. Para la fotografía de la época, el indígena, más que un sujeto, es un objeto. Los retratados no tienen nombres propios. Las imágenes convertidas en postales llevan textos imprecisos y generalizados, indios de la Patagonia, tehuelches típicos, etc. La curiosidad antropológica y el interés comercial de los realizadores de postales por lo exótico y lo pintoresco de los retratados son algunos de los móviles de la existencia de tantas fotografías. Es interesante señalar la fascinación que en los círculos culturales de la Argentina, Chile y Europa despertaban esas postales con imágenes de tehuelches, vistos como un eslabón perdido de la humanidad en la inmensidad de la Patagonia. A la fotografía antropológica, sustentada en los paradigmas del positivismo, le interesan más las formas antropométricas que los aspectos culturales. Hacia fines del siglo XIX, los antropólogos recomiendan que los indios, al ser fotografiados, estuvieran preferentemente desnudos. La imagen fue testigo y protagonista durante más de 100 años de todo un proceso de transformación en los pueblos originarios de la Patagonia. Proceso en el que la mirada del fotógrafo no fue inocente, respondió siempre a una estética y a una ideología. Sin embargo, en el documento fotográfico, a pesar de ser la otra intencionalidad del pensamiento dominante, parte de la realidad histórica se filtra y expone. La lente capta más de lo que vio el fotógrafo. Queda en la mirada de cada lector o espectador descubrir las brechas. Osvaldo Mondelo. Vamos a recorrerla. En principio sería preguntarte qué es Danza con fotos, que llegamos justo en un momento que hay una exposición de fotos. De fotos, sí. Fotos tehuelches. Bueno, la gente del museo estuvo luchando mucho tiempo para conseguir esta muestra en particular. Sí. Por muchos motivos, uno de los cuales, y no es el menor, que tiene que ver con la muestra antropológica. Siendo el Gregorio Álvarez un museo de antropología, esta muestra era imprescindible tenerla. Y segundo, para darles un espacio a los tehuelches, ya que están un poco relegados frente a los reclamos mapuches, legítimos por supuesto, pero da la impresión de que no hubiera nadie que hiciera un reclamo por los tehuelches. Se habla todo el tiempo de... solamente mapuches, claro. Todo el tiempo. Se corrió hace un tiempo la idea de que ya no quedan más tehuelches, y sí quedan descendientes de tehuelches, quedan muchos descendientes de tehuelches, y queda muchas cosas de tehuelche metida en nuestra cultura. Está metida en el lenguaje, en elementos que uno los asocia con determinada iconografía, como son las boleadoras, por ejemplo, o la indumentaria del gaucho. Bueno, gran parte de la indumentaria del gaucho viene de los tehuelches. Lo primero que tenemos para ver acá, más allá del texto curatorial, es una especie de mini resumen que no le va a hacer mucho honor a los tehuelches, pero sí es un mini resumen de algunos elementos tehuelches que lograron que ellos sobrevivan, como ganaderos, por ejemplo, como cuidadores de caballos. Por eso el lazo, por eso las espuelas. La bota de potro, que para mí es muy significativa frente
a la forma en la que se los presentan muchas fotografías que hay en esta muestra, que la muestra en sí es eso, es una recopilación de fotos sobre cómo se veía a los tehuelches hace 100 años o 120 años o 200 años. Estamos hablando de una época, principio del siglo XX, donde existían los zoológicos humanos, sí, donde existía el humano reducido a un simple fenómeno de circo, y en cierta forma es lo que se ve en muchas fotos acá. El tehuelche, leí, estuve investigando, no podía ver el mar. Leí que no podía ver el mar y en un momento españoles lo quieren llevar a Europa, tipo exposición, o sea. Sí, sí, una cosa para mostrar. Y los llevaban a mostrarlo. Y bueno, el tehuelche al ver el mar era algo como sagrado, no lo podían ver, hasta se suicidaban. Sí, sí. Pero sí, era una cosa y lo llevaban, lo mostraban como si fuese un objeto. Sí, una curiosidad de otro mundo. De otro mundo por ahí algunas de las fotos más significativas que hay acá. Sí. Bueno, para empezar, hay una sola foto en la que se ve a un personaje, a una mujer sonriendo. Hay una sola foto en toda la exposición. Después, en ninguna foto se los ve bien, porque son fotos de un pueblo vencido, de un pueblo esclavizado, de un pueblo derrotado. Y presentados como un fenómeno, y una de las cosas que les decía hace un ratito es la idea de tratar de causar el mayor impacto posible frente al civilizado. O sea, civilización contra barbarie. Se los ve semidesnudos, con sus pieles, descalzos. Los tehuelches no andaban descalzos, por eso las botas de potro ahí. Que si bien las botas de potro no las usaban para caminar, las usaban para cabalgar, pero sí andaban con calzado. Así que es un acting, como dicen hoy en día, es una recreación de hecho, de cómo se los ve. Por la foto, o sea, como que fue una foto armada. Así que se los ve descalzos, los patagones en patas, con grilletes incluso, por ejemplo, no vaya a ser que se escape. Así que un poco es lo que muestra acá con los textos. La idea de la fotografía que les robaban el alma. En la muestra misma se incorpora un televisor donde se proyectan constantemente 2 videos de Canal Encuentro, de un ciclo de documentales muy bueno que sacó Encuentro, que tiene que ver con los pueblos originarios. Así que ahí se ve... Ahí vi lo que te contaba recién, en Canal Encuentro. Claro, sí. Buscando así información, vi eso que te contaba de... Claro. Sí, yo recuerdo haberlo visto ahí. En esos documentales. Bueno, lo que se ve es el episodio 5 y 6, que es precisamente los tehuelches. Así que eso está ahí en loop. Y hay un dibujito animado que siempre lo pasamos cuando voy en una escuela con chicos, porque está bueno, sobre la leyenda del Calafate. Entonces, cuando terminan de hacer el recorrido de las escuelas, los chicos se sientan ahí y ponemos el dibujito que habla sobre la leyenda del Calafate, una leyenda tehuelche, pero en dibujos animados, y aparte va mostrando un poco cómo era la vida de los tehuelches, así que eso está bueno y siempre les gusta a los chicos. Otros elementos característicos, bueno, la boleadora, ya la boleadora que conocemos nosotros, la famosa de las Tres Marías, ya sea la potrera grande o la ñandocera, que era la más chiquita. Y después el detalle que a veces lo contamos, a veces no, depende de la gente, sobre hasta qué punto ha influenciado el tema de los tehuelches en nosotros, por ejemplo, que es, que creo que lo contó Felipe Piña en algún momento, que es de dónde provienen las palabras boludo y pelotudo, que vienen precisamente de esto, de las guerras independentistas, las milicias que luchaban con Güemes o con Belgrano, los que iban adelante de todos iban armados con boleadoras o con bolas, y ellos eran los boludos. El boludo que iba adelante, pero no era boludo porque era el tonto, era porque el que iba con las bolas. Pero como era el que iba adelante, el carne de cañón, después terminó asociándose la palabra precisamente al boludo. Así que la influencia que está todavía hoy en día dando vueltas en nosotros, que muchas veces no tomamos en cuenta. Y una de las cosas que yo le había dicho en la parte de la muestra antropológica, la otra, que tenía que ver con la vestimenta de los pobladores que había acá hace 7.000 años o 10.000 años, no es muy distinto de la ropa del tehuelche, que son las pieles de guanaco, con la parte de pelaje para adentro, como se ve ahí. Quillango es el nombre.
Es la piel de guanaco con la parte de la piel para adentro. En las épocas más antiguas lo cosían con tendones de choique. Así que vos pensás que para que un hombre adulto se vista necesitaba varios guanacos para poder armar su ropa y varios choiques para coserlo. Así que eso fue un proceso que duró, que se mantuvo durante miles de años, la forma de vestirse y la forma de hacer los refugios. Por los refugios tehuelches, que eran las 7 estacas cubiertas de pieles. Claro, eso se usó así durante miles de años y de hecho era tremendamente efectivo. Los propios cronistas europeos de la época, del siglo XIX por ejemplo, hablaban de que eran extremadamente confortables los toldos tehuelches. Todos adentro estaban recubiertos de pieles también y te daba incluso cierto grado de intimidad. En una época en la que la intimidad tampoco era tan normal, no todo el mundo podía disfrutar de la intimidad, y mucho menos en un grupo así, pero adentro lo había porque tenían subdivisiones hechas con las pieles, entonces podían vivir. Imagínense que eso soportaba los vientos patagónicos, así que... Los patagónicos en ese momento... O sea, hoy es difícil. Un clima hostil siempre. Claro, hoy es difícil, imagínense hace 200 años o 100 años. Después, durante la época de los conflictos territoriales con Chile, de fines del siglo XIX, después de concluir la campaña del desierto, la conquista del desierto, como decían ellos, a los pocos que quedaron se les repartían muchas veces, ya sean cargos o rangos militares, y se le daban banderas y le decían, bueno, vos quédate ahí, tipo reservas, más que nada para demostrarle a los chilenos de que había argentinos acá. Entonces se ve, por ejemplo, acá en esta foto de 1899, que están celebrando la fiesta patria con banderas y todo, como si fueran parte de la Argentina, como si fueran considerados parte de la Argentina. La idea era puramente marcar posición para que en Chile se supiera que acá sí había pueblo que no venían a hacer el reclamo. Otro detalle es este, que no es un detalle menor, que es el europeo indiado, es el europeo que se pasa de bando, por decirlo de alguna manera, y que va a vivir a las tolderías, que va a vivir con los tehuelches en este caso, y cómo eso después va a influir en la carga genética del grupo, siendo que los tehuelches son lampiños, por ejemplo. Hoy en día no es raro ver descendientes de tehuelches con barba, bigotes. De hecho, en alguna foto acá se ve alguno con barba y bigote, y eso tiene que ver por la carga genética europea, en realidad. Otros elementos, bueno, esto ya lo habíamos visto, que son los sobadores para ablandar los cueros, las piedras de boleadora, pero en este caso sin el surco característico, porque la piedra va retobada, va cubierta de cuero, como un detalle. Y bueno, ahí es la única foto que a mí me parece, digo yo, poniéndome en situación, que me parece hermosa, que es la mujer sonriente, que es la única que se ve bien. La única foto de una mujer sonriendo. Después todas las demás en realidad son terribles, son fotos terribles. Y esto también, la idea del alma robada, que por ahí hemos visto alguna vez en alguna película, del temor que tenían de que les robaran el alma, que acá ocurría eso, y se les sacaba fotos y se armaban afiches, y después eso se llevaba a Buenos Aires y ahí hacían la repartida de indios, como si fueran cachorritos, para que la gente los tenga, y los que tenían, depende de su nivel de suerte, iban a parar como sirvientes esclavizados a alguna casa, o se iban a trabajar a la zafra, a Tucumán. Así que eso estaba. Entonces son... Y ahí se ve la idea de la puesta en escena. O sea, tehuelches con palmeras atrás. Sí. Mostrarlos lo más salvaje posible. O como se ve en otra foto por acá, la idea circense, la idea de exponerlo como un elemento de diversión, comparando al tehuelche con un pigmeo, por ejemplo. Bueno, la idea de los tehuelches eran
eran una comunidad extremadamente alta, y cuando los ven por primera vez en la época de Magallanes, la gente de Magallanes que estuvo por ahí en Tierra del Fuego, como 3 metros. claro, exageraban un poco. Exageraron, sí. Una de las teorías es que de ese reconocimiento de tehuelches era que sí, que medían exageradamente 3 Claro, metros. sí, sí. Pero eran grandotes. Hay que considerar que los europeos de esa época, salvo los pueblos nórdicos, italianos, españoles, medían 1,60 m, 1,65 m promedio, frente a los tehuelches que medían 1,90 m, por ahí. Así que sí, les parecían gigantes. Sí. Más fotos se ven, ahí en muchas fotos se ve la idea del calzado, se ve que no andan descalzos. Claro, ahí ya se ve con botas. Este lo estuve viendo, es el Remington. Este es el famoso Remington, denominado Patria. El modelo que se exportó para la Argentina fue el Remington Patria, y estos un poco son las armas de la conquista. Sí. Lo cuenta en una canción de Rubén Patagonia, se llama Mutuy, cuando dice los del Remington primero y sus leyes de después, porque fue referido a la conquista, sería este Remington. Claro, exactamente. Este es de hecho, esto es original. Este es un Remington de la campaña de la conquista del desierto. Lo mismo que el sable y la punta de lanza que está acá. Pero Casamichela, que fue un gran estudioso del tema, algunos lo odian, otros no, él decía que no fueron tantas las balas que se dispararon como los pozos que se envenenaron, las enfermedades que se les dieron o las botellas de alcohol que se les repartieron. Fue más una campaña de envenenamiento lento que de guerra a campo abierto, digamos. ¿Y esa botella es de...? Esa de ginebra es muy representativa porque era el alcohol que se les daba. Si bien la botella esa no es específicamente del siglo XIX, sí es representativa. Es una botella de 1935 o de 1937. Pero sí era común. De hecho, en una de las fotos, por acá a la vuelta, se ve a un tehuelche con una botella de ginebra. Bueno, después esto pasó mucho, esto de darles un cargo, darles un título, un rango, como para mantenerlos ahí y darles una idea de que el Estado sí más o menos les importaba, entonces le daban eso y listo, que no molesten más. Claro. Sí. Y después se van viendo, bueno, distintas cosas a lo largo de todas las fotos. En 1878, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se iniciaba la campaña del desierto, llamada así por la historiografía oficial. Al mando del ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, el Estado argentino se propuso extender la frontera al sur de la campaña bonaerense, avanzando sobre las tierras indígenas, teniendo como consecuencia la desarticulación y desmembramiento de dichas comunidades. La conquista emprendida por Roca fue la más violenta y extendida de las campañas contra los indígenas, pero no la primera, ya que el siglo XIX estuvo asignado por avances y retrocesos de la frontera indígena. Una vez apresados, los indígenas eran trasladados y confinados en distintos espacios de encierro dependientes del ejército y la marina, con el objetivo de civilizarlos, donde los bautizaban y cambiaban sus nombres, para luego pasar al sistema de reparto que implicaba la distribución de manera forzada en emprendimientos productivos, ya sean estancias, ingenios, viñedos, canteras, etc. El proceso de conquista se complementó con un discurso oficial que tenía por objeto la invisibilización de las diferentes comunidades. La diversidad de pueblos y sus diferentes características pasaron a ser simplificadas en la generalización del indio, borrando así los nombres de dichas comunidades. Ese otro, construido como inferior e incivilizado.
fue reemplazado en la historiografía oficial por la imagen de una Argentina donde sus habitantes bajaron de los barcos provenientes de Europa. Tras la campaña del desierto, los tehuelches fueron desplazados a reservas en las zonas más aisladas y estériles de la Patagonia, sufriendo un proceso de degradación física y moral que condujo hasta casi su total desaparición. Sin embargo, aún existen algunas comunidades de descendientes de tehuelche en la provincia de Santa Cruz. La más importante de ellas es Camusu Aique, a 180 kilómetros de Río Gallegos, donde sus escasos habitantes tratan de reivindicar las raíces, la memoria y la lengua del pueblo tehuelche. En cuanto a su situación actual, hoy los tehuelches reclaman sus derechos ancestrales sobre vaca muerta en Neuquén, y no son mapuches. Ellos aseguran contar con todas las investigaciones pertinentes para demostrar su presencia en la zona de Añelo desde hace 5.000 años. Su siguiente paso es formalizar una solicitud territorial a la provincia que, de aprobarse, los ubicaría arriba de una de las reservas de gas y petróleo más importantes del planeta. Desde ese momento, las empresas multinacionales tendrían que pagarles derechos de superficie, entre otros ítems vinculados al uso de su propiedad. Antes que los estigmaticen, aclaran: no hacemos piquetes. Los Gunum Acuna, más conocidos como tehuelches, mantuvieron disputas territoriales con los mapuches. Algunos las sitúan entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, la conquista del desierto terminó por subyugar a todas las culturas indígenas que habitaban el sur. Hoy, los Gunum Acuna le piden a la provincia gobernada por Omar Gutiérrez que les sea reconocida su presencia antiquísima en áreas sensibles para el desarrollo energético como Vaca Muerta. Durante el 2016, sus integrantes neuquinos se dedicaron a ordenar los antecedentes que se remontan a 5.000 años en la región. Queremos que nos respeten como a los mapuches y nos den el sitio que nos corresponde. También tenemos que decir que hoy en día la etnia aborigen con mayor cantidad de descendientes en la Patagonia es la mapuche. Entre la zona central y la precordillera de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut se concentra hoy la población indígena mapuche. Poseen un nivel de vida inferior al promedio de otras zonas patagónicas, ya que las características ecológicas y los limitados recursos naturales de la región la vuelven un área marginal. Esto se refleja directamente en la infraestructura social básica para el bienestar de la población. Hay pocas escuelas, albergues y hospitales, como así también escasas o nulas posibilidades de recreación. La asistencia general se realiza a través de los municipios, como la provisión de agua potable y energía eléctrica, los medios de transporte y las comunicaciones. Mediante visitas domiciliarias que realizan los maestros, se está logrando la asistencia a las escuelas o a la incorporación a los albergues de la mayoría de los menores, lo que permitirá mejorar notablemente los índices de analfabetismo y abandono escolar de la zona. Se estima que el 38% de los adultos es analfabeto y casi un 70% con escolaridad incompleta. El nivel de vida, de por sí bajo en las zonas urbanas, disminuye considerablemente en los parajes y aún más en las reservas o comunidades indígenas. El acceso a estos lugares suele ser difícil en invierno y en algunos casos quedan incomunicados varios meses, ya que carecen de servicios de transporte y tienen como su medio de movilidad más habitual al caballo. Existe una gran dispersión de la población. Las áreas rurales se localizan en forma estrellada y las comunicaciones se dan con los centros urbanos, nunca entre sí, puesto que en ellos se comercializan los productos y se adquieren los bienes necesarios para su subsistencia. En la actualidad, semanalmente o quincenalmente, concurren a la zona los llamados mercachifles, que los proveen especialmente de alimentos, ya que en algunas comunidades no existen comercios. No poseen equipamiento cultural, social o recreativo y carecen de fuentes de trabajo. La única actividad económica es la cría de lanares y caprinos y el cultivo de una huerta para el consumo familiar cuando las aguadas naturales se lo permiten, lo que ocurre en muy escaso porcentaje. La mayoría de las comunidades se encuentran muy dispersas, es por ello que resulta difícil visitarlas.
Sin embargo, en la provincia de Neuquén se encuentra la comunidad quilaquina, que puede ser visitada. Si hacemos un paralelismo con la oportunidad que tuvimos de conocer una exposición como Danza con Fotos, en la que se intenta ver de distintas aristas la situación actual de los pueblos que habitaron nuestra Patagonia, también casi por obra del destino, al llegar a estos suelos, nos encontramos con una demostración, si no es la más genuina, de la cultura tehuelche. Un descendiente directo de tehuelche mapuche, llamado Rubén Patagonia, trata de mantener viva la cultura indígena y recorre el país para lograrlo. Viajamos hasta la ciudad de General Fernández Oro para presenciar este evento y tuvimos la oportunidad de conocerlo a él y a su familia. Y lo más valioso, nos dio su palabra que hará todo lo posible por charlar con nosotros sobre estas cuestiones. Estamos en Fernández Oro, provincia de Río Negro. Las comunidades tehuelches, mapuches en la zona tratan de mantener viva su cultura. Estamos en un recital que va a dar en breve Rubén Patagonia, descendiente de tehuelche, tratando de poder transmitir su cultura y explicarnos a través de sus canciones qué fue lo que pasó en la época de la conquista. Ver del lado del mapuche, del tehuelche, qué fue lo que pasó.
los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron por culpable de qué? De ser tierra o ser indio, tal vez. ¡Qué conquista festeja! No puedo entender. Cantemos todos. Muchas gracias. Mi hermano. Podamos charlar. Vos tenés, a ver, algo. Sí. Dale el teléfono. Él ya tiene el contacto con Jerez. Él está hablando con Jerez. Ya tiene el contacto nuestro. Para que podamos charlar. Bueno, sí, yo Gustazo de- vivo en Córdoba. Sí, me contó que estás más cerca. Es más fácil que para que podamos. Y tengo mi hijo que vive con su compañera y su hijo. Y el tito mío en Capilla. Acá Capilla del Monte, nomás, cerquita. Así que, va a ver, buenísimo, ya vos que tenés la estás acá. oportunidad. Esa es mi mamá. ¿Cómo Un estás? gusto, señora? encantada. Muy lindo su respuesta. Bueno, muchas gracias. Y espero que podamos charlar. Bueno, cuando guste a mí. Muchísimas gracias. Un gustazo. Dale, nos vemos. Mañana nomás nos volver. Le decíamos con averiguar si podemos para No. Siempre pensamos qué hubiera sido de la Argentina si todos los pueblos indígenas que fueron aniquilados por la conquista hispánica primero y por el Estado argentino después estuvieran hoy con nosotros. Sería maravilloso contar con la presencia de estos pueblos extraordinarios, con grandes cosmovisiones y realizaciones admirables en todos los órdenes. Pero están presentes sus espíritus y están presentes sus otros hermanos, que siguen firmes y de pie, y que han tomado sus legados, ayudando hoy, más allá de los negadores, discriminadores y racistas de siempre, a construir sociedades pluriculturales en donde el respeto por las diferencias sea la regla. Por nuestra parte, seguiremos plantando las semillas que contribuyan a estos propósitos, a la defensa de los legítimos derechos de los pueblos indígenas y al respeto por su historia,
que no es otra cosa que el respeto por nosotros mismos.